Comienza una mirada a lo desconocido. Bienvenidos, amigos de las redes, a una emisión más de Una mirada a lo desconocido. Sus amigos, Daniel Reyes, Jairo Pisano y demás instructores gnósticos dan a ustedes la bienvenida a una nueva emisión y encuentro a través del espacio. La parte fértil de Egipto no es sino un extenso oasis alargado por los aluviones provenientes del río Nilo, el cual nace en el lago Victoria, en África Central, y lleva en su curso aguas de las montañas de Etiopía que recorren este valle que dio origen a una de las más grandes culturas del mundo. Los egipcios irrigaron este valle e iniciaron así una de las primeras sociedades organizadas, dando luz a la ciencia, a la literatura y al arte con un alto desarrollo. Una mirada retrospectiva nos permitirá recorrer el sendero de esta civilización para conocer ciudades, dioses, misterios, religión y costumbres, en fin, las maravillas y secretos de esta cultura de una forma amena, analizando de manera sencilla cada parte de su historia. Hace más de 10.000 años empezó el hombre a aposentarse a lo largo del valle que abarca el Nilo. Alimentado por el río vivificante, la tierra prosperó. Egipto fue una gran nación 1000 años antes que los minoicos de Creta construyeran los palacios de Knossos y unos 900 años antes de que los israelitas siguieran a Moisés para liberarlos de la esclavitud. Egipto fue una de las primeras civilizaciones entre las viejas tierras, que supo urdir los hilos de la civilización, y es una cultura que en verdad es impresionante. Egipto se encuentra situado en el ángulo nordeste de África, ligado al Asia Menor por un brazo que separa el Golfo de Suez. Tiene al norte al mar Mediterráneo, al sur al desierto de Nubia, al este el de Arabia y al oeste el de Libia y el Sahara. Las primeras sociedades organizadas se formaron en sus riberas. La ciencia, la literatura y el arte alcanzaron su esplendor en este lugar. Los primeros egipcios, aprisionados entre el río y las arenas estériles, tuvieron que limpiar las marismas y ganar metro a metro las tierras arables. Desde los primeros estadios de su evolución cultural, los egipcios se convencieron de la necesidad de un orden político. Así como el Nilo sentó las bases de la sociedad egipcia, también de la primera catarata hasta el Mediterráneo, este inmenso oasis tiene una longitud de 850 kilómetros de largo, pero salvo en el delta es extremadamente estrecho. Al este y al oeste los desiertos lo aíslan de todo contacto con el exterior. En el Alto Egipto, estos desiertos rozan las viviendas de los hombres, pero en sus arenas fueron construidos los templos y las tumbas. En el Bajo Egipto, por el contrario, las tierras fértiles se despliegan en abierto abanico sobre el Mediterráneo. Rodeado de arena, Egipto sería un desierto absoluto si no lo bañara el río Nilo, en forma de espléndido oasis que contrasta con el ambiente que lo rodea y que sirve de amable refugio a las caravanas de nómadas, pastores y cazadores que deambulan por su territorio. El río Nilo nace en la región ecuatorial, en los lagos Victoria y Alberto, que recorre las montañas de Abisinia o Etiopía.
Las avenidas del río Nilo, que salen de su cauce desde junio hasta octubre, llegaron a ocasionar verdaderas catástrofes en el país, por lo que fue necesario que las poblaciones gozaran de sus beneficios y tuvieron que contener las corrientes con diques y presas para regar la tierra y evitar así desbordamientos de una manera excesiva. El primer movimiento se produjo hacia el año 3100 a.C. En esta época el pueblo egipcio, dividido hasta entonces en dos tierras, el Alto y Bajo Egipto, se encontró sometido a un solo monarca, y así se convirtió en la primera nación unificada del mundo y dio paso decisivo para constituir una civilización totalmente estable. Mención especial merece la parte relativa a las pirámides. Al principio, las pirámides se construyeron encima de una meseta. Más tarde nacieron las que se conocen como pirámides escalonadas. La primera y más característica es la de Zoser. Como las mesetas, las pirámides estaban destinadas a ser tumbas reales. Los faraones construían pirámides primero para ellos mismos y luego para sus parientes cercanos que querían honrar. De esta manera, en torno a las pirámides reales que se levantaban en las mesetas, llegaron a constituir ellas, las pirámides, monumentos funerarios tradicionales de príncipes, princesas y altos funcionarios y cortesanos. Entre Giza y Memphis existe una distancia de 50 kilómetros. En la primera surgió la ciudad de los muertos, la cual no tiene comparación alguna. Las más grandes e impresionantes pirámides se levantan a las puertas del Cairo. La más famosa fue construida hace 4.500 años por el rey Keops. El faraón estaba destinado a descansar en su sarcófago en el centro del imponente monumento o en el suelo bajo su base. Tradicionalmente los reyes y ciudadanos prominentes de Egipto nombraban a los sacerdotes que debían a la hora de su muerte presentar las ofrendas requeridas y tributarles los honores adecuados a su cargo. El imperio conformaba una unidad real bajo una administración fuertemente centralizada, en la que el faraón manejaba todos los hilos. Los diferentes distritos estaban sujetos a la autoridad de los gobernadores. Toda la economía del país se basaba en la agricultura. Egipto no conocía todavía un sistema monetario. Una parte de cereales, frutos y ganados le correspondían por derecho al Estado, que aseguraba su transporte a los almacenes reales. El arte del antiguo imperio alcanzó un nivel muy elevado. Testimonio de ellos son dos culturas, el escriba sentado y el alcalde del pueblo. Los faraones comenzaron entonces a interesarse por los territorios situados al sur de la primera catarata durante la sexta dinastía. Dicha catarata fue canalizada y utilizada por embarcaciones ligeras. El reconocimiento del imperio egipcio se inició en Tebas. El príncipe Camusis levantó el estandarte de la rebelión, pero cayó a comienzos de la guerra. Uno de sus sucesores continuó la lucha por la libertad y consiguió no solo arrojar a los hicsos del delta, sino que también los persiguió hasta el sur de Palestina. El príncipe que consiguió expulsar a los hicsos de Egipto fue el fundador de la 18ª dinastía, e hizo de Tebas la capital del país. Así comenzó el nuevo imperio, periodo de gran esplendor cultural en el cual se realizaron expediciones contra países vecinos. La larga guerra de la civilización y liberación contra los hicsos hizo belicosa a la nobleza, y los campesinos de Egipto, pacíficos por naturaleza, se acostumbraron a las guerras y a las conquistas. Entonces, Egipto se convirtió en un estado militar dominado por el ejército.
Los arqueros egipcios gozaban de una gran fama en los tiempos helenísticos. Además, tenían el caballo importado de Asia, con el cual utilizaban para empujar los carros de combate. Sin embargo, al final del periodo de los Hicsos, Egipto no estaba en condiciones de mantener su dominio sobre Siria, y los faraones tuvieron que recurrir a las fuerzas del país vecino para poder conquistar más territorios. Las circunstancias bajo las cuales terminó el reinado del faraón Hatshepsut son desconocidas. A este le siguió una victoria de Tutmosis III, que significaba la derrota definitiva del Partido de la Paz. Después de 17 expediciones en Siria y otras en Nubia, se consolidó la dominación desde el río Eufrates hasta el norte por la Cuarta Catarata. Entonces, a Egipto llegaban valiosas mercancías provenientes de todos los países, tales como oro, piedras preciosas, ébano, incienso, telas de Fenicia, caballos pura sangre, negros y prisioneros sirios. Estos últimos llevaron una vida de esclavitud al servicio del faraón. Al cumplir 30 años de reinado, Tutmosis levantó 2 obeliscos. Más tarde, otros obeliscos fueron erigidos para conmemorar nuevos jubileos. Hizo el templo de Karnak y después un templo para Ra. De esta manera, la civilización del Nilo y de los soberanos que llegaron hasta el Tigris y Eufrates hizo posible que fuera conocido en las islas del Mediterráneo e inclusive hasta Grecia. La arquitectura y la artesanía egipcia fueron imitadas tanto en Grecia como en Micenas. Caso extraordinario es el de el faraón Tutankamón. Enactón fue el último vástago masculino de una familia condenada a la extinción. Su padre tenía mala salud y todos sus hermanos y hermanas murieron jóvenes. Este soberano, Tutankamón, tuvo 6 hijas, pero ningún hijo para perpetuar su nombre. Uno de sus yernos lo sucedió, pero reinó por muy poco tiempo. Un segundo yerno subió al trono y llevó el nombre de Tutankamón, el que vive en Atón. Mas los sacerdotes del dios Amón lo obligaron a ingresar en el seno de la religión antigua y tomar este nombre, Tutankamón, que quiere decir el que vive en Amón. Tutankamón no tenía el carácter para resistir las presiones del clero, por lo que instaló sacerdotes y profetas escogidos por los nobles y por gente conocida. El servicio de los santuarios estuvo a cargo del palacio y a expensas de este señor de las 2 tierras, como era comprensible, hizo que Tutankamón abandonara la ciudad del dios Sol, que quedó desierta, y se instaló nuevamente en la ciudad de Tebas. Tutankamón murió después de algunos años de reinado. No dejó hijos, pero sí una viuda, Nefertiti, que dio mucho de qué hablar. La joven reina jugaba un papel preponderante y para conservar el trono necesitaba encontrar un marido influyente. Los hititas enviaron a uno de sus hijos al rey, que duró poco tiempo como esposo de ella y nunca llegó a ser rey de Egipto, por lo que la reina fue retirada del trono. En cuanto a Tutankamón, su nombre no aparecería en la historia, a no ser por el descubrimiento de su tumba casi intacta, lo que le aseguró perpetuidad a su nombre. Verdaderamente, el nombre importante es el de Ramsés II. La negligencia de Cantón y Tutankamón en materia de política extranjera fue subsanada por parte de otros faraones más militaristas, sobre todo por Seti I y su hijo Ramsés II.
Enfrentados a una situación difícil, tenían una tarea más pesada que sus antecesores. Durante el periodo de reinado de Enatón, se produjo uno de los cambios más importantes en la historia de Egipto, pues los egipcios abandonaron cada vez más su supremacía política y cultural en comparación con los pueblos del cercano Oriente. En Siria, las tropas egipcias encontraron un ejército poderoso en Ramsés, y este debió luchar durante 15 años contra los hititas. La guerra terminó y Ramsés reconoció como su igual al rey hitita y concluyeron en que ambos serían hermanos para toda la eternidad, prometiéndose ayuda mutua contra sus enemigos, tanto en el interior como en el exterior de sus fronteras. Finalmente, se estipuló para mayor seguridad que obrarían conforme a las reglas escritas en las tablillas. De lo contrario, serían destruidos por 1000 dioses del país de los hititas y por los 1000 de los egipcios. Las relaciones de amistad entre el faraón y el rey de los hititas fueron sólidas durante mucho tiempo, pues 13 años después de la firma del tratado, Ramsés II desposó a una hija del rey y este ofreció ricos presentes de boda a su nuevo yerno. Los egipcios e hititas fraternizaron con el mismo entusiasmo que antes pusieron en el combate. Ambos faraones fueron grandes constructores, aunque en ese terreno nadie igualó a Ramsés. Erigió templos desde el delta, en el extremo norte del país, hasta el interior de Nubia, al sur. El más significativo fue el templo de Abu Simbel, que posee unos inmensos colosos que dejan poco espacio a la superficie de la fachada. Estos colosos tienen un cuerpo superficialmente tallado, porque pertenece a la arquitectura, pero de sus rostros, trabajados con gran detalle, emerge una impresión turbadora de alta serenidad. Los conocimientos de los artesanos de Egipto, que disfrutaban de un nivel de vida mejor, ahora hicieron del Valle de los Reyes, por ejemplo, una aldea que fue chica. Allí se construyó una gran ciudad en la cual vivieron durante 15 años los operarios que construyeron y decoraron las tumbas de los faraones y las pirámides. Sus viviendas eran de adobe, sus condiciones de trabajo no eran brutales y los turnos estaban divididos en periodos de 10 días. Los salarios se pagaban en especie: pan, cerveza, alubias, cebolla, carne seca, grasa y sal. En la última parte de este tiempo, Egipto se vio sometido a una serie de huelgas laborales. De esta manera, aunque los artesanos estaban en un principio en un nivel superior a los campesinos y la pirámide social, estos últimos debieron llevar la mejor parte en las épocas malas. Los esclavos más infelices de todos eran los que tenían que trabajar en las minas de oro y cobre de Nubia, Sudán y Sinaí. Otros ingresaron en el ejército y otros más fueron destinados a trabajar en las propiedades de los nobles y de los sacerdotes de las diferentes religiones. Según cierto documento, Ramsés donó 113.000 esclavos a los templos durante el curso de su reinado. Los más afortunados eran los que servían como criados de la familia real o de la nobleza, pues en ese cargo vivían mejor que los campesinos y los artesanos egipcios. Aunque el orden social era generalmente hablando fijo y hereditario, de vez en cuando se producía algún cambio en el mismo. Una mirada a lo desconocido.
Agricultores y artesanos estaban sometidos a un severo régimen de impuestos y obligados a trabajar durante determinados días del año, sin remuneración para el faraón, los sacerdotes y los altos y ricos funcionarios. La condición de los esclavos de Egipto fue menos severa que otras civilizaciones de la antigüedad. Podían contraer matrimonio válido y sus hijos no eran necesariamente esclavos. No recibían salario, pero sí casa y alimento para ellos y sus familias, y remuneraciones en especie como tejidos, ropa o aceite. La prosperidad de Egipto se basó en sus grandes riquezas naturales, un fértil valle que recorría el país de norte a sur, canteras, minas de oro y de cobre, piedras preciosas, etc. Para conseguir esas riquezas, precisamente a causa de las condiciones naturales, era una tarea dura que el faraón organizaba personalmente a través de sus funcionarios. La economía de Egipto estaba casi enteramente supeditada al gran río. El Nilo alimentaba al pueblo, con excepción del oro que se sacaba del desierto oriental y de Nubia. Era su principal fuente de riqueza. Hizo de Egipto este río una nación agrícola desde sus mismos comienzos. Determinó el valor de las propiedades que se dividían en tierras que siempre recibían los beneficios del deportamiento, las beneficiadas algunas veces, pero siempre disfrutaban del agua, y los impuestos que se establecían eran de acuerdo al valor de la irrigación que el Nilo decía. La economía forjada de este río fue tal que Heródoto y los autores de la Biblia se admiraban de los lujos de ellos. Los cereales fueron los productos principales del Nilo y los hizo crecer con tal abundancia que cuando el país estaba bien administrado, Egipto siempre exportaba. Preponderancia tuvieron los papiros. A lo largo de las riberas del Nilo y sobre todo en los naranjales del delta, crecía profundamente un tallo esbelto llamado papiro. Los egipcios aprendieron pronto a obtener del tallo de esta planta un excelente tipo de papel. Era el mejor medio para escribir que tenía el mundo antiguo. Los egipcios exportaban hojas hechas de papiro y mantuvieron un lucrativo monopolio de esta mercancía hasta el siglo XII después de Jesucristo, cuando empezó a desplazarlo el papel hecho con trapos y pulpa de madera. El papiro no solo sirvió a la economía de Egipto, sino que también fue fundamental para la cultura del mundo antiguo. Como era tan ligero y se podía enrollar, resultaba infinitamente más fácil de manejar que las tablillas de barro cocido de Mesopotamia, y sirvió para propagar el conocimiento de la cultura al resto del mundo. Pero no acababa con esto la utilidad del tallo del papiro. Las fibras retorcidas servían para hacer excelentes cuerdas, y muchas embarcaciones que navegaban por el Mediterráneo llevaban cortajes de papiro egipcio. A lo largo del Nilo, todas las lanchas pequeñas y muchas embarcaciones de buen tamaño estaban construidas con manojos de tallos de papiro. Además, esta planta servía para hacer cestas, cajas, esteras, sandalias, cribas y banquillos. La humilde planta, que no había más que cortar, era el segundo de los dones del río después de los cereales. La religión egipcia era politeísta. Por lo general, los dioses estaban relacionados con los fenómenos de la naturaleza. El elemento natural que procedía de la parte superior de Egipto, donde no había lluvias, era el sol, y a él atribuían los egipcios el origen de la vida. Ra, el sol, era el dios supremo y formaba parte de una tríada integrada por el dios Geb y la diosa Nut, el cielo. Los dioses secundarios eran los del pueblo y no tenían culto oficial ni santuario, pero protegían de las enfermedades, malas cosechas y facilitaban la vida cotidiana. El más importante de los innumerables
animales sagrados de Egipto fue el buey Apis, encarnación del dios Tat. Era negro, con una mancha blanca y cuadrada sobre la frente. En el torso llevaba una señal de águila blanca con alas desplegadas. En el flanco derecho, una mancha en forma de luna creciente, y bajo la lengua tenía una excrescencia en forma de escarabajo. Su templo más importante se hallaba en Menfis, donde residía el santuario del dios Tat. La muerte del buey Apis constituía un duelo nacional para Egipto, el cual no cesaba hasta que apareciese otra cabeza de vaca, a la cual se denominó Tot, dios de la escritura, que tiene cabeza de ibis. Apis era el principio de un toro. A pesar de todas las funciones y todos los dioses, Egipto sigue siendo básicamente un país de divinidades locales. De cada uno de los dioses se pensaba por regla general que eran inmanentes en su lugar de origen, y allí vivían un templo erigido y especialmente tenían una adoración permanente. Su culto, sin embargo, no era arraigado en todo el tiempo, sino que tenía temporadas en las cuales se incrementaba su culto. Sin prescindir de la reverencia de otras deidades, un dios podía ganar popularidad y convertirse transitoriamente en símbolo de la nación y seguir siendo influyente, mientras fuera de estos lugares se atribuía un culto a otros dioses. Los egipcios no solo tenían multitud de dioses, sino también varias explicaciones mitológicas alternativas para este fenómeno. Todos los centros importantes religiosos tenían su idea de creación. La mayoría de los egipcios concebían el nacimiento del mundo como aparición de un montón de tierra sobre el caos de aguas primordiales, imagen sugerida indudablemente por la emergencia anual de los promontorios sólidos sobre aguas desbordadas del Nilo, cuando empezaba a retroceder la creciente del río. Los sacerdotes de Menfis, Heliópolis y Termópilis y Tebas pretendían todas sus respectivas ciudades que fueran ellas el lugar donde se localizó la eminencia originaria más primordial. Una preocupación fundamental entre los egipcios era la muerte y la existencia del más allá. Para ello, colocaban sobre el sarcófago o ataúd del difunto un rollo de papiro que se conoce como el libro de los muertos. Este contenía una colección de fórmulas mágicas, frecuentemente ilustradas, que tenían como fin garantizar al difunto una existencia feliz después de su muerte. Estas fórmulas también ayudaban al difunto a alejar a los monstruos que pudiera encontrar en su camino y a encontrar la vida eterna. Los pasajes más importantes se refieren al tribunal de Osiris. En él, el corazón del difunto se pesa ante el dios justiciero y sus 42 jueces. Si el corazón se equilibra con la pluma que simboliza la justicia, el muerto entra en el mundo de Osiris. En caso contrario, es devorado por un monstruo. La fértil Fayum era hito en el culto del cocodrilo, y allí se levantaron las ruinas de la antigua ciudad de Cocodrópolis, ciudad del cocodrilo, en donde se adoraba a Sobek, el dios de las aguas con cabeza de cocodrilo. Durante la 12ª dinastía, Sobek ya tenía su templo muy cerca del lago Meris, donde vivían los cocodrilos, al cual estaba consagrado. Para los antiguos egipcios, ser devorados por el cocodrilo sagrado era la forma más inviable de perder la vida. El que era muerto por las mandíbulas del reptil se le llama con cierta envidia el hijo querido de Dios. Quien mataba a un animal sagrado, voluntaria o con conocimiento de causa, debía pagar su crimen con su vida. Si la víctima era un gato o un ibis, también debía morir, aunque lo hubiera matado involuntariamente o por accidente. Para los egipcios también era esencial que el cuerpo se conservara intacto, a fin
de que el alma se mantuviera viva en el más allá. Según sus creencias, el hombre está formado por un cuerpo material, el Tehet, y dos principios espirituales. El Ba, representado por un pájaro con cabeza humana y que corresponde casi al alma de los cristianos. Y el Ka, principio vital, doble e inmaterial del cuerpo. La finalidad de las prácticas funerarias, o la momificación o la colocación de alimentos cerca del sarcófago, es mantener el Ka y el Ba preservando al cuerpo. Ra fue los primeros dioses que alcanzaron el reconocimiento de toda la nación. Los egipcios adoraron poco a los dioses del antropomorfismo, fundiendo tres ideas de naturaleza animal y de hombre. Una de las primeras deidades que experimentó esa fusión fue Hathor, diosa del amor y del parto. Se le atribuía cuerpo y cabeza humano, pero conservaba un elemento de su manifestación animal, un par de cuernos de vaca. Otra fue Tot, que adquirió cuerpo humano, pero siguió conservando cabeza de ibis. Más tarde, Anubis, quien desempeñaba el papel de juez de los muertos, a la vez como guardián de tumbas, adoptó un cuerpo humano, pero conservó su cabeza de chacal. Khnum asumió cuerpo de hombre, aunque mantuvo su cabeza de carnero, y del mito de la creación se suponía que moldeaba a los hombres en un torno de alfarero. Los dioses surgidos después que los anteriores representaron una forma plenamente humana desde el momento que fueron concebidos. Uno de ellos fue Tar, dios de las artes, que apareció por primera vez en la historia con la fundación de Memphis como capital del antiguo imperio. Osiris era un rey dios a quien se atribuía haber dado a Egipto su civilización. Tenía un hermano malvado, Set, que lo asesinó. Según el mito, todos los faraones gobernaban en el mundo como Horus. Cuando morían, se convertían en Osiris y gobernaban en el mundo de ultratumba. Su hijo, el nuevo faraón que subía al trono terrestre, adoptaba la forma de Horus. Como vemos, es grande la cultura egipcia, extraordinaria, manifestación de arte, de ciencia y de mística, que ha dado mucho por reconocer todo. La historia del mundo ha girado en una pequeña o gran proporción alrededor de ella. Por eso, hoy, en Una Mirada, llevamos hasta ustedes una pincelada de lo que fue y ha sido Egipto en la cultura, en la mística, en el arte y en general en todo aquello esotérico que tiene que ver con su influencia en nuestra vida corriente de hoy día. Agradecemos su permanencia y esperamos que Una Mirada siga siendo atractivo para ustedes cada semana a través de Radio Ajiacac. Fundamentalmente sus amigos Daniel Reyes, Jairo Pisano y demás instructores gnósticos estaremos cada semana esperándoles para entregarles con todo cariño una nueva pincelada esotérica de su interés. Buenas noches.